Jesús lava los pies a sus apóstoles y les da la explicación, o más no les da una explicación, ¿verdad? Les dice, esto ahorita no lo pueden entender, le va a decir a Pedro. Les dice, ustedes me dicen Señor, Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Dice Jesús, si yo que soy el Señor les lavo los pies, ¿cuánto más no lo habrán de hacer ustedes, que todos son siervos? Si el Señor lava los pies al siervo, ¿cuánto más no tendríamos la obligación de hacerlo nosotros si estamos entre iguales? ¿Por qué? Porque en esa ocasión Jesús, que es Dios, se pone a lavar los pies a los apóstoles, naturaleza divina, sirviendo a una naturaleza inferior, infinitamente inferior a la suya, que es la naturaleza humana. En cambio, si nosotros lo hacemos, es entre los mismos, entre los que somos de la misma naturaleza. Por eso, si Jesús lo hizo, cuánto más no tendríamos que hacerlo nosotros. Por eso, pero hay que entender lo que Jesús hizo, porque lo que nos pide no es el acto físico de lavar los pies. Por eso cuando Pedro se niega, le dice, tú nunca me vas a lavar los pies. Y a uno se le antojaría para pensar, está bien lo que hizo Pedro, porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, decirle a Dios, lávame tú los pies, dejar a Dios que nos lave los pies, como que a Pedro no se le hacía algo lógico. Y Jesús le va a decir a Pedro, si no te lavo los pies, no vas a poder tener parte conmigo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si no te dejas amar y servir, si no te dejas amar, si no te dejas perdonar, si no te dejas instruir, si no te dejas purificar, si no te dejas santificar por mi amor, es lo que le está diciendo Jesús, no podrás ir a donde yo voy. Si no eres como yo, no vas a poder estar donde estoy yo. Tienes que ser como yo, tienes que tener el amor como yo lo tengo, tienes que tener mi amor en ti para que puedas ir a donde yo voy. Por eso dice, esto que yo hago contigo, esto nos está diciendo Jesús a todos, es lo que Él quiere que nosotros hagamos entre nosotros mismos. No es nada fácil esto que nos pide Jesús, no es nada sencillo, esto lo tenemos que hacer con nuestro prójimo, lo tenemos que hacer con nuestros hermanos, lo tenemos que hacer con aquellos que están a nuestro alrededor, con cualquiera que lo necesite. ¿Qué es lo que significa lavar los pies? Te lavo los pies significa me pongo a tu servicio, estoy a tu servicio, sin que nadie me obligue. A Jesús nadie lo obligó. Me pongo a tu servicio sin que nadie me obligue. Yo me pongo a tu servicio porque te amo. Esa es la característica esencial en la familia. El esposo que ama a la esposa, que ama a los hijos y por ese amor los sirve. La esposa que ama al esposo y que ama a los hijos y por ese amor los sirve. Todo servicio que no brota del amor es estéril, infecundo, no sirve, no alcanza. Por eso, si una persona que entra al servicio en una casa para limpiar la casa, ama mucho a los hijos de la señora, de la dueña de la casa, ese amor no les alcanza mucho a los hijos, porque lo que necesitan es el amor de la mamá. Entonces, aquí lo que Dios quiere es que nosotros tengamos el amor de Él para que nosotros amemos con el amor de Él. ¿Sí? El amor es el que me pone al servicio porque te amo, por eso te estoy sirviendo. Nosotros deseamos servir a la persona que amamos. Por lo tanto, te sirvo es una manera como te demuestro que te amo. Dice Jesús, yo tengo autoridad sobre ustedes.
Ustedes me dicen, Señor, yo tengo autoridad sobre ustedes y sin embargo me pongo al servicio de ustedes. Esto nos da a entender el Señor que todo aquel que tenga autoridad debe de usarla para ponerse al servicio. Ay de nosotros si perdemos la capacidad de amar, porque cuando nosotros perdemos la capacidad de amar, perdemos la capacidad de servir. Perdemos la capacidad de servir. Cuando el esposo deja de amar a su familia, pierde el interés de solventar sus necesidades. Cuando la esposa pierde el amor por el esposo, pierde el interés por el servicio y el cuidado que prometió el día de su matrimonio. Cuando los papás pierden el amor hacia los hijos, los dejan que se destruyan sin meterse, ya no los sirven, ya no los cuidan, ya no los protegen. El amor es esencial. Sin el amor, ¿nosotros qué somos? Sin el amor, ¿qué seríamos nosotros? Sin el amor seríamos lo más parecido a un animal evolucionado. Seríamos lo más parecido a un simple animal evolucionado. Así de que tenemos que hacer la lucha para que todo aquel sobre el que nosotros tengamos autoridad, sepamos que estamos al servicio de él. Tenemos que ponernos al servicio de él. No es que, no significa esto que Jesús hace, que tengamos que lavar los pies. Es un signo que Jesús está haciendo porque toma algo que se utilizaba en aquel tiempo. Acuérdense que no había medio de transporte más que algunos animales. La mayoría de la gente caminaba. Es un lugar desértico, de mucho polvo, muy seco. Con el calor, el polvo, el sudor, los pies se hinchan. Entonces, un signo de amor era lavarle los pies a la persona que llegaba de lejos caminando. ¿Por qué? Era un signo, una expresión de predilección y de amor. ¿Se imaginan si una mamá ve que su hijo ha caminado por un desierto y trae todos los pies lastimados? Inmediatamente se pondría al servicio de su hijo, lo sentaría y le pondría algún medicamento para sus pies. Ese servicio que brota del amor es lo que el Señor espera ver en nosotros. Un servicio que brota del amor. Jesús toma ese signo de solidaridad y de amor que se manifestaba en lavarle los pies al que venía caminando y lo adapta, lo toma y lo dignifica. Eso es como debemos de vivir siempre y eso es lo que tenemos que tener siempre. Amor para con el necesitado. Te amo y por eso me pongo a tu servicio, porque te amo. Por eso el esposo en este sentido debe lavar los pies a la esposa. Por eso los dos deben lavar los pies a los hijos y los hijos deben lavar los pies entre los hermanos, hablando ahorita en cuestión de jerarquía. Pero todos, unos a los otros, deberíamos nosotros de estarnos lavando los pies, es decir, sirviéndonos. Eso es un signo donde se va a demostrar el amor. Te sirvo tanto que siento la necesidad de servirte. Servir no significa voy a hacer lo que a ti te toca hacer. No, eso no significa servir. Eso es un acto que hace más daño que bien a las personas. Podemos convertir a una persona en un parásito. No se trata de suplir lo que los otros no quieren hacer y les corresponde hacer. No significa eso. No se trata de suplir a los que nos rodean. Yo voy a hacer todo, tú no hagas nada. Eso no es lo que el Señor nos está pidiendo, sino en aquellas necesidades en que la persona requiere de una ayuda extra y yo estoy en la posibilidad de otorgársela, entonces me pongo a su servicio porque le amo y porque puedo. Por el amor siempre se debe estar en jerarquía en nosotros. El amor primero en nuestro corazón debe de ser Dios. Y es la razón para amar a todo lo demás que sigue, es decir, todo lo que Dios ha creado. Primero es el amor a Dios. Entonces el amor primero es a la familia.
No se puede amar hacia afuera y sacrificar a la familia porque ya no sería un amor agradable a Dios. Todo tiene que estar en el orden establecido por Dios desde el principio. ¿Vamos a servir a los demás? Sí, en la medida de nuestras posibilidades, sin lastimarnos y sin lastimar a la familia, para que no vaya a endurecerse ningún corazón de la familia. Entonces sí hay que servir, pero también hay que saber servir. También hay que saber servir. Hacer esto es un signo entonces de amor. Ese lavar los pies es un signo de amor a Dios. Qué curioso, pero así es. Es un signo de amor a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos, el amar al prójimo, el amar al prójimo es justificarle de alguna manera, no acusarlo delante de Dios, no sacar los trapitos, como se dice aquí en México, sacar los trapitos al sol de la persona. El que ama al estilo como ama Jesús, le va a decir a Dios, no te sientas obligado a castigar a los que tanto amas por el mal que me hicieron. No se trata el servicio y amar así, no se trata de decir todos hacen el bien y todos están bien. No, somos capaces de ver y de diferenciar entre el bien y el mal, pero no vamos a ir a exigir una justicia divina que le hiere también a Dios. Por eso justificar al hermano, justificar, decirle primero a Dios, es un acto de amor a Dios. No te sientas obligado de castigar a los que tanto amas por el mal que me hicieron, porque a ti te duele castigarlos. No te sientas obligado a castigarlos. Yo estoy bien, yo estoy bien. Ese es un acto de amor a Dios, pero también es un acto de amor al prójimo. Cuando se lava los pies es un acto de amor al prójimo lo que Dios nos está pidiendo, porque se perdona mucho al que se le ama mucho. Entonces, cuando una persona ama mucho, como una mamá que ama mucho a sus hijos, y por eso todo les perdona, todo les justifica, todo tiene una razón, todo tiene una solución, porque se le ama. Cuando no se ama a la persona, somos más drásticos para tratar con ellos. Cuando se ama, se trata de uno intenta justificar a las personas. Por eso Jesús va a decir, el ejemplo que yo les di a ustedes, háganlo como yo lo hice. Háganlo. Esto que yo hago con ustedes, háganlo como yo lo hice. Ahorita vamos a entender a qué se refiere Jesús con esto. Lavar los pies libremente, servir a la persona, justificar a la persona delante de Dios y delante de sus hermanos, implicaría esto no críticas, implicaría esto no hacerle el mal al prójimo aunque se lo mereciera. Lavar los pies libremente es un signo externo de que esa persona para nosotros es importante. Le estamos diciendo a esa persona, eres valioso, eres importante. ¿Por qué es valioso y por qué es importante? Porque Dios le ama. No por lo que hace ni por lo que deja de hacer. Cada persona para nosotros debe ser tan importante como sea importante para Dios. ¿Se imaginan? ¿Qué paquete tan grandote tenemos encima? La persona debe ser tan importante para nosotros como es importante para Dios. Así de grande debería de ser, y por eso el servicio que debería de brotar de nuestro corazón para esa persona, un servicio libre, no obligado. Cuando el esposo se siente obligado a darle a su esposa, a darle a sus hijos, a darle, eso que da no tiene ningún valor ni a los ojos de humanos ni a los ojos divinos. Eso que se da la fuerza no tiene ningún valor. Cuando se da por amor a Dios, todo lo que es por amor a Dios es de Dios y Dios protege lo que le corresponde a Él. Por eso Jesús fue muy claro también cuando nos dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Con esto está dignificando el servicio.
El Señor está dignificando el servicio. El servirte a ti o el que tú sirvas a alguien no es una degradación de ti. Que el esposo tenga que servir a la esposa y a los hijos no es una degradación del esposo. Que la esposa tenga que servir al esposo y a los hijos no es una degradación de la esposa. Que los hijos o los hermanos tengan que servirse entre ellos no es una degradación entre los hermanos. Es un acto de amor. Es un simple acto, es un acto de amor. Y Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y también dijo Jesús, al que me sirva en este mundo, cuando llegue al cielo, lo haré sentar en la mesa y yo mismo lo serviré. Fíjense la importancia del servicio. Fíjense la importancia. Si tú sirves a Dios en la tierra, ¿y cómo vamos a servir a Dios en la tierra? En los que Dios ama. No en la iglesia, no en la iglesia solamente, no es venir aquí al templo y hacer un servicio, no, en los que Dios ama, en los que Dios ama. Sirve a Dios en los que sí puedes ver, porque ¿cómo vas a servir a un Dios que no ves? ¿Cómo vas a servir a un Dios que no ves y a los que sí puedes ver no los sirves? No se podría entender eso. ¿Cómo vamos a servir a Dios a quien no vemos? En aquellos que sí vemos y que Dios ama. Y como Dios los ama, entonces el servicio que hagamos de esas personas va a llegar a Dios, va a llegar a Él. Por eso toda nuestra vida debería de centrarse en crecer en el amor al prójimo. Eso es lo esencial de nuestra vida. Ay de nosotros si el día de nuestra muerte no hemos aprendido a amar. Ay de nosotros si se secó en nuestro corazón la capacidad de amar. No importa que estemos al servicio de Dios, por eso hay sacerdotes en el infierno. Esto no se trata solamente de estar al servicio, no es lo que Dios ocupa de nosotros. Lo que Dios quiere es que seamos depositarios de su amor. Un amor que nos impulsaría al servicio de nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Prójimo significa cercano, lo más próximo. Por eso el primer prójimo de nosotros somos nosotros mismos y después aquellos que nos rodean de manera inmediata. Hacia allá debe de irse desbordando de una manera jerárquica. Primero a Dios, luego a nosotros y después de ahí brota a los demás. Porque si nos descuidamos de llenarnos del amor a Dios para amar a los demás, si yo no me lleno del amor de Dios, solamente voy a dar amor humano. Por eso primero yo me debo de ministrar yo mismo, debo de cuidar que me vaya yo llenando del amor de Dios. Entonces toda nuestra atención y nuestra vida debería de centrarse en crecer en el amor, que no se nos vaya a marchitar la capacidad de amar a ni una sola persona del mundo, ni uno solo de los que Dios ame. Porque si hay una sola persona en el mundo que Dios ama y yo no, mi unión con Dios ya no es perfecta. Entonces, qué importante es el amor, qué importante es el amor. Y la recompensa a ese amor, difícil, porque vamos a amar a criaturas dañadas por el pecado original, por el pecado social y por el pecado personal. Esto nos hace difíciles de amar. Esto nos hace difíciles de amar. Pero la recompensa, si logramos amar, sobrepasa nuestra imaginación. Es imposible imaginar en la tierra la felicidad del cielo. Es imposible. No tenemos ni siquiera una idea de la felicidad de lo que es el cielo. Por eso, lavar los pies también significa perdonar por amor. Lavar los pies significa perdonar por amor y no por méritos del otro, no por lo que hace, ni por su arrepentimiento grande, ni por sus muestras de cambio. Eso no depende del otro. ¿Por qué? Porque nosotros amamos porque Dios le ama. Y Dios le ha amado antes de que cambie. ¿Por qué nosotros vamos a esperarnos a que la persona cambie para poder amar? Lavar los pies entonces significa perdonar por amor y no por méritos de la otra persona. Y no solamente perdonarle, sino amarle al grado de justificarlo delante de Dios.
Piense nada más hasta dónde se va a llegar. Amarle hasta justificarlo delante de Dios. Esto que Jesús pide y que se realiza, que se hace en el cenáculo, en la última cena, en realidad solo está Jesús haciendo presente lo que se va a hacer una realidad o lo que se realizará el Viernes Santo en el Calvario sobre la cruz. ¿Qué está haciendo Jesús al lavarle los pies a los apóstoles? Poniéndose al servicio de la salvación de ellos. Es donde Dios nos pone al servicio los unos a los otros, pero ponernos al servicio en la salvación. Eso sí es una obligación, no en cualquier cosa, no en todas las cosas, y menos en lo que fuera pecado. Pero todo lo que va en el orden a la salvación, deberíamos de estar dispuestos hasta el sacrificio, amar y justificar delante de Dios. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué está haciendo Jesús? Justificándonos. Está justificando ahí a aquellos que lo han crucificado, que fuimos nosotros con nuestros pecados y nuestra falta de amor. Ese perdónalos, ese está expresado en esta acción que Jesús realiza el jueves. En realidad es lo que se va a consumar y hacer realidad el Viernes Santo. Cuando celebramos la Eucaristía, esto es un misterio, Cuando celebramos la Eucaristía, nosotros no hacemos el memorial de la última cena, sino de lo que pasó en el Calvario. ¿Por qué? Porque en el cenáculo eso es lo que se nos enseña. Se nos enseña cómo habrá de actualizarse el misterio de la cruz. ¿Cómo habrá de actualizarse? Actualizarse significa traer al momento actual, ya sea algo del pasado o, como en este caso, algo del futuro. Lo que va a suceder en el viernes se está realizando bajo una forma litúrgica, sacramental, es decir, misteriosa. Se está haciendo presente en ese momento. Así es de que cuando celebramos nosotros la Eucaristía, la forma litúrgica es sobre cómo habremos de hacernos presentes ahí o cómo hacer presente el Calvario aquí donde estamos, o nosotros hacernos presentes en el Calvario ante el crucificado. Ante el crucificado. Esto es un misterio, no entra dentro de la lógica, porque la lógica no podría soportar esto. Esto es algo sobrenatural, por eso nuestra lógica es una lógica natural, no es una lógica sobrenatural. Aquí en el cenáculo, ¿qué es lo que se realizó? Lo que va a suceder el Viernes Santo. Lo que va a suceder el Viernes Santo a las 12 del día. Por eso Jesús, después de la cena litúrgica, que también se le llama cena legal, terminada la cena legal, la cena, diríamos, la parte de la cena pascual judía, cuando termina la cena pascual, toma un pan. Ya terminó la cena legal. Ya terminó la cena legal. Ahora Jesús, terminando eso, va a tomar pan y va a pasar ahora al signo de la nueva alianza firmada por Dios con la sangre derramada en la cruz. Con la sangre derramada en la cruz. Y cuando Jesús toma el pan y luego va a tomar el cáliz lleno del fruto de la vid, del vino, y va a decir a los apóstoles, después de las palabras, digan, hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Hizo presente su cuerpo sacrificado en la cruz el viernes. Hizo presente la sangre derramada en la cruz. Pero estamos en el jueves en la noche y esto va a suceder hasta el viernes al mediodía, la crucifixión. Pero el Señor trae al momento actual, un día antes de que suceda, trae este misterio y lo hace presente de forma sacramental, misteriosa,
a través del pan, tomando como base, tomando como elementos el pan y el vino. Y por eso va a terminar diciendo, hagan esto, cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Y por eso escuchamos hoy que cada vez que celebramos la Eucaristía y comulgamos, proclamamos lo que sucedió en el Viernes Santo. Testigos presenciales. Cada vez que estamos en la Santa Misa como ahorita, estamos en el Calvario. Estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús. Por eso, a veces uno tiende a decir que en el cenáculo se celebró la primera misa. No es un término teológicamente exacto, no es lo que se debería de decir, no es la primera misa del mundo, es la única misa. Porque el sacrificio de Jesús no se va a repetir a lo largo de la historia. Se va a hacer presente el único sacrificio de Jesús realizado en el primer Viernes Santo. Ese sacrificio se va a hacer presente a través de la liturgia, a través de los signos sacramentales, se va a hacer presente verdaderamente el cuerpo de Cristo sacrificado y su sangre derramada. Cuando se pronuncian las palabras, Jesús las pronuncia, ustedes escuchan la voz del sacerdote que está al frente, pero en realidad es Jesús el que está haciendo el acto. Por eso se dice que el sacerdote actúa in persona Christi. Es Jesús en la persona del sacerdote que está en la última cena, que está en el Calvario y que está ahí en el huerto, en la tumba donde Jesús resucitó. Esos momentos se hacen un solo momento con el momento actual, por eso se actualiza. Nosotros vivimos permanentemente en el Calvario. No podemos salir del Calvario porque en el Calvario tenemos todo, ahí encontramos todo. Allí encontramos el perdón de Dios y la fuerza para perdonar. Allí encontramos el amor de Dios y la fuerza para amar. Allí lo tenemos todo. De ahí brotan todos los sacramentos y de ahí todo nuestra vida cobra sentido. Toda nuestra vida. Por eso cada vez que celebramos, dice San Pablo, proclamamos la muerte de Cristo, damos testimonio de que creemos, que estamos presentes, está siendo presente aquí, o nos lleva o viene, no sabríamos decirlo con exactitud eso. Lo que sabemos es que se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz de una manera sacramental o misteriosa a través de la liturgia. Se hace presente. Si pudiésemos entender, deberíamos de caer de rodillas con asombro. Es Dios, es Jesús en la cruz. Si se nos permitiera volar en cuerpo o simplemente en el espíritu siendo arrebatados y nos pusiera el Señor en el primer Viernes Santo, nos pusiera al pie de la cruz y viéramos a Jesús muriendo en esa cruz, ¿podríamos mantenernos de pie? Yo me pongo a pensar, ¿podríamos mantenernos de pie? ¿Quién sabe si pudiéramos mantenernos de pie, movidos ya sea por el dolor, por el asombro, ya conociendo lo que ahora conocemos a la luz del Espíritu Santo, lo que el Espíritu nos ha ido llevando en la Iglesia a entender y nos ha sido transmitido, entender que es la segunda persona de la Santísima Trinidad que está muriendo por ti, el acto más grande y sublime del amor de Dios. Nadie tiene más amor que el que da la vida, y allí está dando la vida. Por lo tanto, nadie te puede amar más, nadie te ha amado más que Él. ¿Se imaginan estar presentes en el Calvario? ¿Quién podría, una vez llegando al Calvario y ver todo, quién podría levantarse? ¿Quién podría no estar de rodillas ante la expresión más sublime del amor de Dios para nosotros? ¿Quién podría? Eso es cada celebración eucarística. Eso es cada Santa Misa, eso es cada sacramento que se celebra, porque no hay un sacramento que se pueda celebrar fuera del Calvario.
todo lo vamos a recibir, toda gracia viene de Él. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? De los méritos de Cristo en la cruz, todo viene de Él. Todo es en el Calvario, todo se realiza en el Calvario. Por eso la celebración eucarística por excelencia es el sacramento que por excelencia hace presente el sacrificio, la carne sacrificada de Cristo en la cruz. La Santa Misa no solamente es el Calvario a las 12 del día, sino a las 3 de la tarde. Consumado el sacrificio, entregado todo. La Santa Misa es el momento en el que Jesús dice, todo se ha consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Eso es lo que se hace presente en el altar. Eso es lo que se actualiza en las manos del sacerdote, en manos humanas incapaces de mover el tiempo, incapaces de mover las tantas cosas, ahorita incapaces de enfrentar un virus y cosas tan leves, tan pequeñas son nuestras manos, tan incapaces de todo, y sin embargo Dios permite que en esas manos sacerdotales se realice todo este misterio. Una vez que se realiza todo este misterio, el que lo cree, lo recibe en comunión. Fíjense nada más todo lo que sucede. Es como deberíamos de salir aquí con una especie de cansancio, como cuando uno tiene una emoción tan grande, tan profunda, que te cansa la emoción. Deberíamos de salir cargados del amor de Dios. Al poder comulgarlo, tendríamos que salir cargados de ese amor de Dios. Eso es la Santa Misa, para eso es la Santa Misa, para eso se hace presente, se actualiza la presencia de Jesús en la cruz por amor a nosotros, de una manera misteriosa. Y para comprender este misterio, esto aunque pareciera que se convertiría en un círculo vicioso, pero no. Para comprender este misterio mejor, tenemos que esforzarnos en el amor. Si yo no me esfuerzo en el amor, yo no voy a poder comprender este misterio. ¿Por qué? Porque este misterio habla de amor. Y si yo no estoy luchando para amar, si yo no me estoy cansando, si no me estoy consumiendo, si yo no me sacrifico para poder seguir amando, ¿cómo voy a entender el misterio del amor? ¿Cómo voy a entender lo que a Dios le ha costado amarme? Si a mí no me ha costado amar a nadie, si no me he sacrificado por nadie, si no me ha costado, amar al que me ha hecho mal, si yo no he luchado por esto, no voy a poder entender lo sublime que es esto. Pero cuando una persona a mí me hace el mal y me duele en el alma y me esfuerzo y lucho por seguir amando y me doy cuenta cómo cuesta trabajo amar al que ha hecho tanto daño, me doy cuenta de cómo le costó a Dios trabajo amarme a mí, cómo le has esforzado, cuánto ha luchado el Señor. Yo le he costado mucho dolor, sin embargo, Él ha aceptado todo esto por amor a mí. Por eso todo va a brotar ahí en ese momento. Por eso en el cenáculo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, instituye la Eucaristía, hace presente lo que va a suceder el viernes y después hace sacerdotes a los apóstoles, los hace obispos en ese momento, dándole la facultad de hacer lo que Él hizo. ¿Qué? Hacer presente en el jueves lo que va a suceder el viernes. Les da facultades a ellos como obispos y los obispos van a transmitir a otros esas facultades a través de la imposición de las manos. ¿De dónde brota entonces el sacerdocio? De la cruz de Cristo. Porque el Señor quería tener elementos entre nosotros, personas escogidas entre nosotros, entre el pueblo, nadie especial de entre el mismo pueblo. El Señor ha escogido a unos para que nosotros le ayudemos a hacer presente su sacrificio del Viernes Santo en cada celebración eucarística y poner la cruz de Jesús al alcance de todos en todas las épocas del mundo. Pero todo esto va a brotar ¿de dónde? Del Viernes Santo. Porque sin el Viernes Santo, que Jesús
hubiera instituido obispos a los apóstoles, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué si no es por el Viernes Santo? Todo adquiere luz desde el Viernes Santo, todo, y la potencia, se potencializa esa luz con una comprensión mayor cuando Jesús resucita, y se vuelve a potenciar cuando viene el Espíritu Santo a traernos el entendimiento. Toda nuestra vida por eso está centrada en el Calvario. Todo nuestro ser está centrado en el Calvario, todo brota del Calvario. El sacerdocio entonces brotará del deseo de Dios de servirnos. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Sirviéndote a ti a través del sacerdote. El Señor sigue su servicio, continúa su servicio, continúa ministrándonos. Por eso se le llama a los grupos ministerio, ministrar, servir, ponerse al servicio. Todo va a brotar del sacrificio de Cristo en la cruz. Allí es donde va a brotar la fuerza para nosotros y el sentido absolutamente de todo. Entonces el Señor quiso quedarse para servirnos, y por eso quiso quedarse para servirnos y lo hizo en la Eucaristía. Pero para que la Eucaristía, para que su sacrificio se haga presente en la Eucaristía, quiso dejar a escoger a algunos de entre el pueblo, consagrarlos como muy suyos a través del orden sacerdotal, darles la potestad a través de la Iglesia, potestad que depende de la Iglesia, para que podamos hacer presentes, para que Él venga y actúe en nosotros, en persona Christi. No es un poder personal, no es un poder personal, es Dios, es Jesús que viene y actúa. Por eso cuando está el sacerdote detrás del altar y empieza ese momento de la consagración, ustedes pareciera que nos ven a nosotros. En realidad es Jesús ya el que está actuando. Es Él el que está delante de ustedes. Es Él el que está hablando. Es Él el que los está mirando. Es Él el que les dirige las palabras. Por eso cuando Jesús dice en la última cena, tomen y coman, esto es mi cuerpo, no se lo dijo solo a esos 12 apóstoles, te lo dijo a ti y me lo dijo a mí, porque Él vio estos momentos, Él conoció estos momentos, sabía de esta celebración y nos vio a nosotros y nos dijo a cada uno de nosotros. Es personal, por eso el encuentro con Dios en la Eucaristía es personal, el encuentro en el Calvario. Pues tendríamos que decir cada vez que vamos a la Santa Misa, vamos al Calvario, vamos a la presencia de Jesús crucificado, Jesús que se entregó al Padre por mí, y luego yo voy a hacer mío esos méritos de Cristo a través de la Sagrada Comunión. Todo tiene ese sentido, todo tiene eso. Por eso es que hoy iniciamos este Triduo Sacro. Estamos iniciando los viernes, todo lo que va a empezar a suceder a partir de mañana, cuando Jesús es apresado, es llevado, todo eso está celebrado en el cenáculo, está cumplido en la cruz, está el triunfo definitivo viene en la resurrección. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, inútil sería nuestra fe. Entonces cuando Cristo resucita y nos muestra, es el único que ha resucitado por su propio poder, y nos muestra que Él es verdaderamente Dios, todo tiene valor, todo tiene sentido, todo. Ahora sabemos que todo esto es verdad, porque Cristo resucitó, y es hacia donde nos vamos a encaminar. Hoy celebramos entonces este jueves sacerdotal, es donde nació el sacerdocio, donde Jesús hizo apóstoles, a los apóstoles los hizo obispos. Por eso hoy es el día de todos los sacerdotes. Hoy es el día de los sacerdotes, es donde nace el sacerdocio, donde Jesús nos comparte su sacerdocio. Es el verdadero sumo sacerdote. Ahora en la nueva alianza, no la alianza judía, sino la alianza sellada por la sangre de Cristo. Esa no es la antigua alianza, esta es una alianza nueva, y como es sangre divina, irrompible. Entramos a la meditación lenta y progresiva de estos días santos de lo que es la Santa Misa.
Vivir la Semana Santa es entender la Santa Misa, entender la Eucaristía. El que no entiende Semana Santa no entiende la Eucaristía. Todo está centrado ahí y vamos a ir viviendo la Eucaristía lentamente a lo largo de estos días santos. Que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos de comprensión y de todo para que podamos vivir mejor, cada vez mejor, este misterio hermoso de nuestra salvación, de nuestra santificación. Pedimos a Dios Padre todos los méritos, todas las gracias que necesitamos, y lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.